A ver, yo considero que mi oficio verdadero es escribir. Entonces, depende de lo que escribo, le doy una forma u otra. A veces lo que he escrito me lo imagino en una obra de teatro, o me lo imagino en un vídeo, o me lo imagino no sé, en cualquier manifestación artística donde haya texto, que yo intento que sean todas, incluso en cuadros, ¿sabes? Entonces, es una cuestión muy sencilla realmente. Sí que soy actriz de formación, estudié interpretación, pero siempre he escrito y siempre tenía muy claro que quería escribir mis obras de teatro, que me parecía lo más interesante. Eso no significa que en algún momento de mi vida no quiera ser actriz de repertorio y hacer Shakespeare, Ibsen, Pinter, Chekhov, pero de momento no hay ningún director que me guste. Entonces, pero es eso, me gusta escribir, ese es mi oficio. Y depende del proyecto, depende de la intuición, le doy una forma u otra. A mí me gusta contar cosas, contar historias. Y a través de la palabra creo que lo puedo hacer mucho más claro que a través de la mera imagen. Aunque mi teatro esté profundamente marcado por la imagen poética, porque para mí la poesía no es solo la poesía en un sentido literario, sino que está en todo, en el cine, en un ensayo político también lo está, en la cotidianeidad. O sea, la poesía para mí es algo que trasciende la palabra. Pero sí el texto me ayuda a expresarme mejor, a comunicarme mejor, y al final sí que he aprendido que para mí una de las cosas más importantes en el momento de crear arte o de hacer arte o dedicarme al arte es comunicarme, contar cosas, explicar cosas. Y la palabra se me hace infinita, al menos. Eso no significa, insisto, que no la apoye en muchas ocasiones con la imagen, ¿no? Por eso pues, el teatro, por eso el vídeo, por eso tantas otras cosas. Ahora está muy de moda hablar de poesía expandida, ¿no? O de literatura expandida. Y no sé, pues para mí eso es llevar la palabra a otros territorios, sin más, sin mucho más misterio. Claro, no lo sé, eso lo debería decir la gente, pero yo tengo muy claro que con mis obras, con mi trabajo, no puedo cambiar el mundo. Esta idea de que los artistas pueden cambiar el mundo, yo no la comparto porque no es verdadera, porque no es real, ¿no? Sí que intento, pues lo que te decía, comunicar cosas, explicar cosas, y al final, pues, traer mi trabajo a México también me ayuda a explicarle gente muy lejos de donde yo vivo normalmente aquello que me inquieta o aquello que creo que es justo, viviendo en un mundo internacionalmente injusto, ¿no? O sea, no creo que tampoco la violencia sea leída de maneras muy diferentes depende del sitio en el que estés. Sí, es cierto que yo siento que aquí la violencia está muy normalizada o que se está muy acostumbrada a ella, pero no tengo una gran voluntad de cambiar ni de venir yo qué sé, a transformar nada, simplemente a explicarme a partir de mi particularidad y de mi individualidad, incluso de mi intimidad, pues explicar cuestiones que no son universales y atemporales a todos. Eso es lo que intento modestamente y humildemente. Pero sí que luego hay otro sentido, ¿no?, en mi trabajo, que es el de socializar las tesis socialistas, el de socializar las tesis marxistas, que sí que me parece que como militante comunista para mí es un deber y un gusto también. Y eso es lo que creo que tengo que hacer, allá a donde vaya. Sí, el mensaje al final del día no es intentar cambiar algo, porque es imposible. Casi es un capricho, ¿no? Como para el artista, o un sueño utópico para el artista pensar que va a cambiar algo. Sí, es como muy egocéntrico, ¿no?, pensar eso. Claro, es muy egocéntrico, pero creo que sí existe como esta noción, o por lo menos es lo que yo percibo de escucharte y de lo que nos platicas, esta noción de que se genera diálogo. Se genera diálogo a partir de cosas que a lo mejor pueden a veces tocar
a la gente a través de lo que tú compartes, de lo que tú haces. Sí, pero el diálogo se establece, pero también es efímero, ¿no? Entre un individuo y otro. Entonces yo creo que ese diálogo se debería crear, si se quiere hacer de manera pues, óptima y victoriosa, no desde un artista y su público, que al final es una relación muy viciada, ¿no? Y que está subordinada a las lógicas del modo de producción capitalista, sino entre el gran ausente o los grandes ausentes que percibimos hoy en día, al menos personalmente, que son los partidos revolucionarios de la clase trabajadora, ¿no? Los grandes partidos comunistas de masas. Para mí esa organización, ese tipo de organización que no deja de ser la organización de la clase trabajadora en posición dirigente, es la que realmente tendría potencialidad y capacidad de crear diálogos sólidos y que no sean simplemente efímeros, espontáneos, anecdóticos o que respondan simplemente al personalismo del artista. Bueno, claro, eso en otro mundo seguro que sería así. Bajo el capitalismo no sé si se puede hacer. A mí me interesan mucho las prácticas sociales y las prácticas colectivas en torno al arte, pero también creo que son susceptibles también de seguir la misma lógica capitalista, porque al final también las acaban impulsando instituciones, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción muy extraña que yo percibo como si estuvieran instrumentalizando, mercantilizando y comercializando la injusticia del mundo, la pobreza, la miseria que sufren los pobres, la clase trabajadora, el proletariado, en beneficio de crear unas políticas supuestamente progresistas, pero que no tienen ningún tipo de incidencia en la realidad. Que yo haga una obra de teatro sobre las desaparecidas en Ciudad Juárez, quizás tiene una función informativa, pero vivimos en un mundo sobreinformado, ¿no? No incide en la realidad, no va a hacer que no sigan desapareciendo mujeres en Ciudad Juárez. Entonces, no sé, soy escéptica con este tipo de arte, ¿cómo lo diría?, político, bajo las lógicas del capital. Para que surja un arte revolucionario, un arte colectivo, un arte de la clase, porque el pueblo ya no existe. O sea, desgraciadamente el pueblo ya es algo que nos arrebataron, ¿no? El pueblo ahora es un concepto interclasista, donde es igual de pueblo la mujer que te vende flores en la calle con sus hijos detrás que la empresaria que te está hablando del techo de cristal, ¿no? ¿Sabes? O sea, es como muy extraño. Yo creo que tenemos que unirnos en la clase, que es lo que nos une, ¿no? Realmente. Y para que suceda un arte de la clase trabajadora, un arte del proletariado, un arte de los desposeídos, antes necesitamos que el sujeto político de la clase trabajadora se constituya como tal y que se cree como tal, ¿no? El capitalismo nos quiere totalmente divididos, quiere totalmente dividida la clase trabajadora en identidades múltiples, ¿no? Mujer, hombre, supuestas racialidades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo al final, pues sí, claro que puedo considerarme feminista, vengo de ahí, fue de lo primero que entendí, ¿no?, desde bien pequeña, pero al final como comunista mi objetivo es la abolición de los géneros, la abolición del hombre, la abolición de la mujer como género, no sé, ya no normativo, sino natural, ¿sabes? Por ejemplo, pues yo creo que se nos enfrenta mucho en ese sentido, ¿no? Eso no significa que los hombres no se tengan que poner las pilas, pero sí, para que suceda, por ejemplo, un arte feminista, en sentido de un arte que no sea discriminatorio hacia las mujeres, antes necesitamos que las mujeres se organicen, ¿no? Y mujeres de clase trabajadora, insisto, porque una empresaria no tiene nada que ver con una proletaria. Eso es lo que pienso. Es que bajo el capitalismo no podrá suceder. Bajo el capitalismo el arte, desde una perspectiva revolucionaria, siempre será un arte de protesta y un arte que realmente haga de enemigo, sea un enemigo al arte burgués, al arte capitalista.
pero será siempre bajo el capitalismo un arte de resistencia. A mí no me interesa mucho como estos grandes lemas de no, las entradas del teatro tienen que ser más baratas, el arte tiene que ser más accesible para el pueblo, porque al final el arte que nos están intentando vender de una manera u otra es arte burgués, arte capitalista, que es normal que mi madre no vaya al teatro ya no solo porque la entrada valga 20 euros, sino porque no la interpela, no es su cultura, ¿sabes? Pero sí, yo soy muy tajante en esto, o sea, todas las posibilidades que podamos pensar en relación al arte bajo el capitalismo, considerándolo algo como especial o algo, no sé cómo decirlo, transgresor o con potencia de transformación, es mentira. O sea, no creo para nada en eso. También creo que el arte tampoco es lo más importante. Es bonito y puede ayudarnos como a difundir ideas, pero es que, claro, si la clase trabajadora está totalmente alienada, enajenada, no tiene conciencia de clase, ¿de qué nos sirve que acudan a talleres de, no sé, de pintura o talleres de teatro si realmente pues no son conscientes de su situación de explotación o incluso ni llegan a esos talleres porque en su propia situación de explotación ni siquiera les hace creer que puedan asistir allí, ¿no? O sea, si tú trabajas 8 horas al día, no sé qué ganas tienes de participar en un taller de teatro, la verdad. Claro, luego está el otro posicionamiento del artista que va a colectivos muy discriminados, ¿no? Muy violentados, a hacer pues, una película o un documental, que puede estar bien, pero es muy difícil hacer eso sin traicionar realmente la esencia de lo que pretendes, ¿sabes? Porque puedes caer en la pornografía social o en lo que te decía antes, como aprovecharte de la miseria que existe en el mundo para crear tu propia obra y luego comercializarla. Es como... Claro. Entonces, creo que los artistas tenemos que hacer una autocrítica muy grande y politizarnos, porque somos un sector muy despolitizado, aunque parezca que no, y parezca que un artista ya es revolucionario de por sí, es que no lo somos. Estamos totalmente integrados al sistema. La Feria del Libro de Guadalajara es un gran ejemplo, ¿no? No es una feria de la literatura, no es una feria del arte, es una feria del libro, de la mercancía, del libro en su forma mercancía. Entonces, los artistas van a hablar de su obra, pero para vender, no para crear conocimiento, no para discutir, no para debatir, que es lo que yo pienso que el arte debería ser en otro mundo, ¿no? Más justo, como un territorio de conflicto, de crítica y de autocrítica, de reflexión. En cambio, es totalmente lo contrario, ¿no? Es totalmente un territorio benevolente para ellos y por ellos, donde el conflicto no nace de ninguna manera, y el conflicto no tiene por qué ser siempre negativo. Del conflicto nace el conocimiento de las cosas. Yo no viajo mucho. Donde he viajado más lejos ha sido a México, en Ciudad de México y a Guadalajara. Y la verdad me encanta, ¿no? Porque me estimula lo diferente y me airea la cabeza. Y te hace replantearte cosas también, ¿no? Como rectificar. Yo siempre estoy dispuesta a rectificar y a cambiar, no sé, pensamientos que tengo ya muy anclados. Y pues sí que en México he encontrado, tanto la última vez como vine, que fue la primera, y esta, pues sí, esta especie de decir, no, es que el mundo no es Barcelona, ¿sabes? Son muchas más cosas. O el mundo no es Europa. El mundo es muy grande. Y me encanta la comida mexicana. Me encanta también que el marxismo sea, al menos, más que allí, una corriente, insisto, al menos filosófica a tener en cuenta. Yo voy a las librerías de segunda mano y hay la sección de marxismo, ¿sabes? Allí es más difícil. Eso es una tontería, pero a mí, pues mira, me gusta. Pero bueno, antes también lo comentaba, ¿no? Tengo la sensación de que está muy normalizada la violencia, pero la violencia también está normalizada en todos sitios, ¿no? Simplemente la violencia se manifiesta de formas diferentes en cada territorio. Y quizás también es una perspectiva un poco eurocéntrica, incluso percibir que la violencia está aquí muy normalizada.
pero al menos sí que percibo un cierto peligro. No por ser mujer y por ser blanca, sino también por mis amigos y colegas mexicanos, ¿no?, con los que hablo. Y eso me sorprende. Y bueno, lo de la Feria del Libro de Guadalajara no puedo atribuir esa experiencia a una experiencia como intrínsecamente mexicana, porque es que parece un centro comercial cualquiera. Los centros comerciales son iguales en todo el mundo. El capitalismo está en todo el mundo. Entonces, eso seguramente es lo que menos me ha gustado, esa experiencia de, no sé, de networking, de relaciones humanas degradadas, ¿no? Porque el capitalismo al final no solo es un sistema económico. Perdón, no es que no solo sea un sistema económico, sino no solo crea relaciones económicas y políticas, sino sobre todo relaciones sociales. O sea, el capitalismo degrada las relaciones sociales en un sentido humano, en el que el interés puramente económico y personalista se concreta en cómo la gente se relaciona o se conoce, si es que se conocen, porque yo tengo la sensación de que el capitalismo y a la gente ni se conoce. Entonces, pues eso, no sé, me gusta mucho México, la verdad, me encanta, no sé, sin más. Perfecto, pues vas a tener que ir a Sinaloa próximamente. Pues sí, me encantaría ir a Sinaloa, la verdad. Te invitaremos, algo podrá hacerse. Ojalá. Estaría genial. Sí. Pues, a ver, no sé, Bisutería surge de mis primeros poemas, con voluntad de crear un conjunto. O sea, yo escribía y hubo un momento en el que decidí que quería escribir un libro de poemas de amor y de ahí surge, sin más. Y sí que obviamente pues la clase lo atraviesa, porque yo sentía que sería un libro de poemas finalizado por una mujer de clase trabajadora, ¿no? Y me parecía una idea poética también. Y 5 años después, aunque ya era una idea que yo ya tenía en la cabeza desde hacía tiempo, lo he publicado, traducido al castellano por mí misma, porque originariamente los poemas los escribí en catalán, pero mi lengua materna es el castellano. Y nada, pues por una voluntad de comunicar, simplemente, no mucho más, de pensar que pues, la gente que no entienda catalán me pueda entender. Es una edición bilingüe, para mí era muy importante. Y también he añadido poemas nuevos. Y ya lo doy por finalizado, porque si no estaría toda la vida reescribiendo. No sé, me interesaba. Supongo que como me interesaba escribir poemas de amor o cosas sobre el amor, los poemas eran algo que me evocaban un cierto, no sé, una cierta resonancia romántica, ¿no? Poemas de amor, pues me suena más cotidiano que relatos románticos o sobre el amor. No sé, simplemente por eso. No hay una explicación mucho más compleja. ¿Hay algún poema en específico que consideres que es tu hijo prodigio, que es tu favorito, que hay algo que simboliza algo especial para ti dentro de todos los poemas de la historia? Todos. No tengo poemas preferidos, pero el último, por ejemplo, que es una oración, pues sí que me gusta. Si quieres lo leo. Por favor. Se llama Oración y dice así: Vos, Señor, que me habéis concedido los misterios del yo y su carne y su verbo. Vos, Señor, que de la carne habéis hecho bronce y del verbo habéis hecho plata, compadeceos de este desear el mundo con ojos de mujer. Profetizo las razones de los sabios y los entendidos, y la belleza de los sencillos, también el dolor de saberse barro, también el dolor. Vos, Señor, que habéis maldecido como se maldice a los que en el templo compran y venden el amor de las naciones, compadeceos de este desear el mundo con manos de mujer. Sostengo el sacrificio de los pobres, de los enfermos, de los ancianos, del cual has hecho oro, también del sacrificio has hecho oro. Vos, Señor, que habéis amado como se aman a los pueblos, compadeceos de este desear el mundo con cuerpo de mujer. Piso tierra de tierras, beso tierra de tierras, porque habéis revelado a los sencillos todo aquello que habéis escondido a los sabios y a los entendidos. También a los dioses, también a todos los dioses.
Vos, Señor, que habéis hecho rubíes y zafiros de todos mis pecados, compadeceos de este desear el mundo con vientre de mujer. Profetizo, también yo profetizo. Vos, que me habéis mandado escandirme la rabia hasta desdecirla, que me habéis mandado escandirme el sexo hasta desdecirlo, compadeceos del fracaso de los hombres. Amén.